Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muchachos, siéntese. Y este profesor, y la cosa estamos tensa, profesor, ¿por qué? Hombre, porque hay muchas cosas que se están viendo hoy, sí, yo se los dije. Sí, profesor, pero hay muchas cosas, parece que mucha gente dice cosas, por ejemplo, doña Tranquilina la Sinforosa, que dijo doña Tranquilina la Sinforosa. Hombre, profesor, que usted hable pura paja, profesor. Así no digo, profesor, que ustedes son unos literofilosofantes que están en la materia que él inventó, pero que él habla mucha paja, que no tiene muchos temas, que no se le entiende lo que dice, que... ¿Y ustedes qué piensan? Hombre, pensamos que la literofilosofía es así, profesor. Y pensamos que eso no es para todo el mundo, menos para una persona, un hombre, una mujer que se para todo el día viendo a Yasmincita, viendo a Esmeraldita, viendo Pasioncita de Gavilanes, fritando las tajaditas, y entonces va a hablar y a meterse en unas cuestiones que no tiene idea ni siquiera qué significa la palabra filosofía. Y esa señora, ¿qué dice la señora así? ¿Cómo es que se llama? Puerquepín. Se llama doña Cristalina la Sinforosa, le dicen así. Tiene como 7 apellidos, como 7 sobrenombres, profesor. Ah, sobrenombre, eso es un delito hoy en día en Colombia, el sobrenombre. Por ejemplo, yo estuviera preso si ahora mismo Puerquepín quisiera, porque le estoy diciendo Puerquepín porque tiene los pelos parados. Sí, profesor, bueno, ¿y qué es lo que dice doña Crispalina la Sinforosa? Profesor, dice que usted no especifica, que no tiene tantos temas. Bueno, querido estudiante, siéntese y dense un abrazo y compartan la lonchera y compartan las cositas. Cuando estamos en filosofía, estamos en una materia que es la madre de toda la ciencia. De ella salieron como una madre, le dije, que pare a 7, 8, 10 hijos, o sea, todas las demás ciencias salieron de ella y de pronto esa madre es abandonada. Y esa ciencia, esas demás materias las abandonaron. Y nacen la ciencia, nacen las diferentes profesiones y carreras que existen y materia, y abandonaron a esa madre del arte de pensar. Por ejemplo, para un filósofo no es nada raro que ¿cómo se inició la filosofía, la literofilosofía de Ferreira? Le voy a preguntar a usted, ya vamos a dejar a doña Sinfrina la Crispolosa, que anda viendo a Yesenia la gitana, la pasión de Gavilanes, y viene a decir que el profesor Ferreira que... Sí, profesor, nosotros sabemos que usted no responde ni está viendo comentarios ni esas cosas porque usted no es hombre de eso. Usted, su pensamiento y sus escritos son para gente de alta ilustración y para analfabetas también y semianalfabetas. Y que le caiga el guante a quien la cante, porque aquí vamos a hablar de verdad. Por eso les hablé de la sociología de la literatura. Por eso les hablé de los protocolos de los sabios de Sion. ¿Y qué es los protocolos, profesor? Bueno, eso lo veremos, que lo estamos viendo en la política moderna de hoy en día, y que le echan la culpa a determinados pueblos. Uno dice que los palestinos, otros dicen que los israelitas, que son los... Bueno, total, ahí tienen cuestión que tiene que ver con la revolución de 1917 en Rusia y los bolcheviques y esas cuestiones, cuando por allá surge esa cuestión de los protocolos. Pero ahora lo que yo quiero decir, profesor, que... sí, nosotros le respondimos que estudiante que usted no pierde el tiempo, está viendo cuestiones de mujeres, menos comentarios que van viendo Pasión de Gavilanes, que Esmeralda, que las películas esas turcas que duran 3 y 4 años un episodio, una novelita. Y esas cuestiones así le respondimos, profesor. Bueno, y que vamos a la clase en serio, porque a mí me gusta ir a la clase en serio. Yo estaba diciendo a ustedes que hay una memoria en estos momentos en Colombia, una memoria que está en juicio. Ustedes saben que el juicio se utiliza y tiene que ver mucho, y se utiliza mucho donde están las cuestiones de la lógica, el razonamiento, la tautología. ¿Qué tautología? Las cuestiones de la tabla de la verdad en derecho, y una cantidad de cosas que todas salieron de esa madre que fue abandonada, llamada filosofía, y el profesor Ferreira, utilizando esas cosas, crea la literofilosofía. Y que en una época de tecnología, en una época donde existen las multimedia, en una época donde el objeto es fragmentado en 1000 y millones de pedacitos, no se puede, y ha quedado no pasado de moda, pero sí que se pueden dar varias
concepciones y varias acepciones y varias alocuciones en una cuestión que tiene que ver con la educación para entregar varios conocimientos al mismo tiempo en determinado momento. Y eso es lo que pasa con la literofilosofía de Ferreira. Para la literofilosofía de Ferreira no le importa un pepino si Caín es el padre de Adán o Adán es el padre de Caín. Son cuestiones que para un literofilósofo como Ferreira es lo que menos interesa, porque eso lo vemos en la sociología del arte y de eso podemos hablar. Entonces estamos en una época de multimedia, de cuestiones de que estamos, cada movimiento de nosotros ya mueve al universo y el universo al moverse conspira en nuestras cuestiones. Y aquí estamos viendo fuerzas de gravedad. Por lo tanto, contéstele así a Sinforina, la pelo rojo, la que se tiñe el pelo, sí, esa que para viendo Pasión de Gavilanes y esa cuestión. Esta no es para esas personas, pero sin embargo el mundo puede opinar y esa opinión se vio mucho en la antigüedad. Vamos a ver, ¿cómo es eso, profesor? Bueno, mire, resulta que si hay un juicio, que si hay razonamiento, que si hay lógica y se ve una memoria, una mente que habla con tal claridad, como en el caso hoy en día en Colombia de la política con el tal Mancuso, sí, con el tal Mancuso, sí, no queda más espacio ni tiempo que creer muchas cosas. Sin embargo, un filósofo siempre, para él no hay nada objetivo, así como la cuestión de que la multimedia usted puede una foto convertirla en miles de pedacitos. Y así el conocimiento, y eso es lo que hace la literofilosofía de Ferreira, entregarle una cantidad de conocimiento y de cosas en un espacio de tiempo que puede durar un video, que puede durar una clase, como cuando yo era profesor del José María Córdoba, del profesor Bonilla, que eran creo que 35 o 40 minutos. Hoy no sé cuánto dura una clase, yo creo que ya los pelados entran y salen, entregan el papel que sacan de internet, de Google, lo entregan y se van. Bueno, yo quiero hablarle de eso y ya vamos a dejar a doña Sinforosa, la comentarista. Sinforosa, la pelo teñido con la Pasión de Gavilanes, y mientras se queman las tajadas del marido y esas cuestiones, para no meternos en cuestiones de opiniones cursi. Yo quiero decirles que existe en las almas y que las almas humanas, sea la de cualquiera de los presidentes del mundo actual, el de Israel, el de Francia, el de Estados Unidos, el de Rusia, el de China, el de Colombia, el de Salvador, etcétera, etcétera, según la secuencia de la clase, todas las almas están gravitando y en esa gravitación va junto con ella la risa, va el sexo, va el humor, van una cantidad de cuestiones que nosotros podemos ver que persisten en algo que también se encuentra junto con la carcajada jubilosa, lo que se llama el humor. Y por eso puedo decirles que hay cosas que se convierten en charlatanería. Por ejemplo, un hombre caimán echando chiste, mucha gente libando licor, derrochando en carnavales cantidades de cuestiones de alimento. Y otros países pueden estar huyendo de unas bombas, metiéndose bajo la tierra, perseguidos como rata, no como seres humanos, y siendo destruidos y asesinados. Esa es otra realidad. Su realidad ahora es el balcón de los carnavales, donde vale $500,000 y $1 millón de pesos el ratico para ver pasar las mismas carrozas todos los años desteñidas y que nuevamente vuelven a hacer y le dan un artista. Mi amigo Nito Cecilio hacía carroza esa de carnaval, hasta yo una vez lo ayudé para hacer una mariposa, una vaina. Por lo tanto, son realidades distintas y por eso usted no puede confundir a Colombia ni nada de esas cuestiones. Y cuando ya se trata de Colombia, yo quiero hablar del neoliberalismo de Colombia. Quiero hablar de esos diálogos también donde entra Francois Rabelais. Quiero hablarle de ese Rabelais, de ese escritor francés. Quiero hablarle y decirle para poder ver el protocolo 12º, 7º, cualquiera de los sabios de Sion, y poder decirles que las almas gravitan, las almas atraen y ejercen sobre otras almas una fuerza gravitacional que hace que los cuerpos y aquellos cuerpos sobre los cuales esa fuerza gravitacional, sea que provenga de un hombre o de un hecho, de un objeto, les hace que caigan en su voluntad. Y así hemos visto cómo cientas almas
gravitando muchas veces bajo el amparo del vino y la clandestinidad y la asociación para delinquir, la delincuencia, ciertas almas débiles caen. Y aún fuertes almas y fuerzas poderosas de almas caen y caen a merced de otro que tiene mucha más fuerza de gravedad, su ser y poder, que la hace que caigan en delito. Por lo tanto, esta fuerza le impide a los cuerpos de las personas que caen poseídas por estas fuerzas gravitacionales de las almas, les impide toda ligereza, toda acción donde ellos puedan realmente decir no o sí, y solamente ven cómo se congela su voluntad y cómo se les congela, igual que el frío mármol, cuya belleza se aprecia constantemente y que se rebosa en muchas formas de los grandes escritores de la literatura del siglo XV, XVII, XVII, XVIII, XIX y ya en el siglo XXI. Por lo tanto, la literatura rebosa de momentos en los que la emoción estética y el llanto se abrazan conmovidos mientras que escasean las carcajadas jubilosas. Y aquí va la cuestión del humor. La risa deforma los cuerpos. La risa deforma los cuerpos y deforma la realidad y oculta una realidad. Por ejemplo, allá en Palestina, unas personas, unos niños en estos momentos son mutilados por ejércitos enemigos, por una bomba, por una espada, por una bala de arma, y etcétera, sin piedad ni misericordia, son asesinados. Lo mismo sucedió en la época, según, aunque Herodes dice que nunca mató a un niño, en la época de Herodes, y también cuando los israelitas mataron a un niño egipcio. Entonces, ¿qué pasa? Que de la misma manera como este humor destruye la armonía al exagerar los rasgos, pero realmente no la armonía natural, porque la armonía natural nadie la puede destruir. Valga esta aclaración. Y esto no es para Sinforina, la peloteñío, ni para cuestiones así, sino es más bien ni preparación de Gavilanes, ni Esmeralda, ni Yesenia la Gitana, ni la otra película turca, ni la otra. Vamos a aclararnos en cuanto a la idea de armonía impuesta después de ciertos siglos de parsimonia emocional, donde persiste una versión del humor que es tolerada bajo el dominio de la grafita, cuando un humor corrige con severa benevolencia los descarríos de los que se dejan llevar por los excesos. Y aquí en el humor de la comedia latina que surge, castiga al soldado fanfarrón y denuncia al viejo que se empeña en alcanzar los favores de la juventud. Vamos a dejarla ahí para después hablarle del humor y la armonía y esas cosas, para que ustedes vean cómo en Barranquilla, mientras unos cuentachistes hacen reír y miar con sus vulgaridades y plevedades a una cantidad de mujeres como Sinforina, la peloteñío, y la otra novelera, que hablan y dicen cosas sandeces de pseudo analfabetas, tratan de desviar las cuestiones porque no les parece bien que les estén hablando de su presidente o les estén hablando temas que tienen que ver con la cuestión nacional. Por eso yo me afano en decirles que sí existe un diálogo en pleno infierno, un diálogo en pleno infierno, y que están registrados en los famosos protocolos de los sabios de Sion, cuando, por ejemplo, en diálogos, cuando hay un momento en que Montesquieu trata de decirle y contestarle a su interlocutor, y Montesquieu dice: no hay más que dos palabras en vuestra boca, fuerza y astucia. Si erigéis la violencia en principio y la astucia en precepto de gobierno, el código de la tiranía no es otra cosa que el código de la bestia. Vuestro principio es que el bien puede surgir del mal, etcétera, etcétera, dice Montesquieu. Y
dice que nuestra voz de orden es la hipocresía que se conjuga con la fuerza. La violencia debe constituir un principio, la hipocresía una normativa en sí, una norma para aquellos gobiernos que no desean abandonar su corona en manos de los agentes de una nueva fuerza. Es más, y este mal aún es el único medio para alcanzar la meta, el bien, etcétera, etcétera. Entonces se pasa de ahí de cómo en un diálogo duodécimo, allá escrito en las páginas creo que 109 o algo así por el estilo del protocolo de los sabios de Sion, y luego una respuesta en el protocolo 12º, y el 12º nos deja esta enseñanza: como el Dios Vishnu, la prensa o mi prensa o mis medios de comunicación, en este caso los periódicos, las televisoras, los medios de hoy masivos de multimedias, donde yo también tengo un espacio como este, tendrá brazos, miles de brazos, y dichos brazos se darán la mano con todos los matices de la opinión, cualquiera que ella sea, sobre la superficie entera del país, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese mismo protocolo, como ya algo falsificado, ese 12º, que es el 12, dice de esta manera: 100 manos tendrán como el dios indio Vishnu. Fíjese aquí la gran falsificación de los originales del protocolo de los sabios de Sion, que en última instancia proviene del diálogo del infierno de un hombre llamado Maurice Joly, y que es así en este protocolo 12, que ya se encuentra en la página 78, falsificado. Allá hasta la página 83 dice: 100 manos tendrás los medios son los medios de comunicación, lo que hoy existen, las multimedia, una foto distribuida, destruida y esparcida en miles y hasta millones de pedacitos, forman hoy las cuestiones cuánticas, que todo un movimiento surge y el universo se mueve y conspira y tal. Entonces tenemos 100 manos, tienen los medios de comunicación. Igual que el dios indio Vishnu, que habrán de dirigir la opinión en la dirección que conviene a nuestros fines particulares de partido, de persona, de educación, de deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí les he hablado de un plagio más de esta cuestión. Nosotros vemos que han existido muchos diálogos hasta que llegamos a unos diálogos que se conocen como graves en Constantinopla. En el año de 1921, al respecto de toda esta cuestión, nosotros nos movemos en terrenos de conjetura. Posiblemente los servicios de muchos grandes hombres en San Petersburgo, como el caso del libro que nos habla de estas cuestiones protocolarias y estas cuestiones como Joly, algunos pueden retirarlo en préstamos en biblioteca este libro, y en lugar de devolverlo lo entregan a un funcionario de la Ocrana. Este funcionario finalmente lo lleva consigo al exilio, terminando así por caer en manos del corresponsal de un periódico llamado Time en Estados Unidos, a quien cupo el honor de desenmascarar el fraude de la columna de un importante diario británico. Y en cuanto a estos protocolos, según Hayes Rowling, fueron redactados probablemente en 1891-97 y a comienzos del 98 en París. En estos círculos parisienses de esa Europa que está hoy en día en jaque mate, participan aquí lo que se conoce como la lucha antisemita, y que están dispuestos todos a recurrir a cualquier medio para justificar su furor. Furor que los induce a su vez a creer en las fábulas más inverosímiles, como alguien que le dice que si el sol ahora mismo está botando sangre en vez de calor térmico, usted lo cree, y que esa frase cree que porque lo dijo fulanito ya es verdad. Este furor induce a creer en todas estas fábulas. Y por eso cuando se mira quizás a un autor que se cree que sea su verdadero autor, llamado Ellis Cron,
que era el director del Galaxy, un periódico, y de una revista llamada Revuelo Nuevo o Nueva Revelaciones. Uno de los íntimos, en francés, uno de los íntimos de Mamiche, Juliet Alan, se puede decir y se puede atribuir lo que se conoce como el Magic Papus o la policía misma. Y por lo tanto, yo voy a dejárselo ahí porque mi multimedia solo se me permiten unos cuantos minutos y mi conocimiento es multimédico, está a la ciencia actual. Por eso es que yo, cuando hablo de estas cosas, no es para sinforina, la pelo pintado, ni la que deja que las tajadas se le quemen del marido, porque sencillamente está viendo a Yesenia la gitana o a Esmeralda, o cómo se aprende a pegar cacho al marido y mientras trabaja y esas cuestiones. Aquí no estamos en esa cuestión, aquí estamos en una enseñanza multi y poli de conocimiento, donde mis alumnos literofilósofos necesitan saber de todo un poco para que puedan hablar en las esquinas. Por lo tanto, cuando llegamos al campo de la ciencia económica, por ejemplo, cuando vemos que las estrategias deben responder a la realidad concreta de cada economía, porque lo que conviene a un espacio económico, lo saben todos los grandes economistas, los grandes presidentes que saben de economía, no los grandes presidentes que ha tenido Colombia, que son periodistas y son otras cuestiones, son radioreporteras, son cuestiones así, reporteros de guerra. No tiene nada que decir en cuestiones económicas, como cuando hay un especialista en economía y que coge un país en quiebra prácticamente y trata de sacarlo adelante. No vamos a restarle ni siquiera una uñita, no un milímetro, un pedacito de importancia a la educación. Por eso estaba ya Montesquieu, estaba toda esa gente, tan necesarias como justas, porque hay necesidad de distinguir a fin de no caer en la trampa de entregar los recursos para consumir una tecnología y unos conocimientos de conveniencia para los dominadores, tal como viene sucediendo en este mundo del neoliberalismo. Por lo tanto, profesores, tanto y cuando hablamos de los dominadores, que lo que le dicen por ahí, que las élites, la clase dominante, más o menos algo así. Tú eres literofilósofo, sí, profesor, ya yo he visto varias clases tuyas, profesor. Bueno. Y tú no eres sinfonina la peloteñido. No. Ni ver novelas, ni nada de esas cosas. No, profesor, no. Yo lo estoy escuchando a usted. Por lo tanto, podemos decir que conviene a la economía necesariamente que la erudición, que todo lo que es insuficiente en el destino de los pueblos, muchas cosas se convierten insuficientes en los pueblos si los conocimientos aprendidos no responden a los intereses de la comunidad y del pueblo por el cual se está tratando de salir adelante en un momento de encrucijada de los países. Por ejemplo, ahora están encrucijada Gaza, Palestina, y ante el mundo de la opinión del mundo está Israel. Pero Israel se mantiene con la fuerza de su economía, pero no deja a la gente de opinar en diferentes formas y nada pueden hacer los presidentes de allá, ni allá sus realidades económicas y su pueblo y su historia. No pueden hacer nada porque son fuerzas gravitacionales que de un u otro momento, así como dicen los protocolos, trata el ser humano, cuando introduce el amor y desplaza la naturalidad y la armonía y se disfraza la alegría y la felicidad. Por ejemplo, usted riéndose a carcajadas y miándose viendo digamos acá en Barranquilla, a un corroncho, o como se dice allá en el interior, o a un humorista de Sábado Felices, por ejemplo, miándose y cagándose las mujeres porque le está diciendo que el pene de fulano es grande y el otro es chiquito, y se cagan y se mean, mientras unos niños como los sobrinos suyos, sus hijos, los míos, los vecinitos del lado, no pueden estar en una piscinita de plástico en la puerta de su casa tranquilos, sino que están recibiendo escandela, bomba, descuartizamiento. ¿Y a usted le parece que eso es el plus ultra del desarrollo del famoso neoliberalismo y capitalismo y su prensa como el dios Minú, que tiene miles de brazos, como es la prensa que nos rige y dirige nuestras opiniones? Entre eso está Viquisita Ávila, efectivamente, que debe ser una de las primeras cabezas del dios Minú. Nos vemos en la próxima y toda su corruptela.